En cualquier parte del mundo se puede encontrar evidencia de actividades desarrolladas por las culturas que habitan alguna o cualquier zona geográfica. Pero para poder adaptarse fue necesario desarrollar algún tipo de conocimiento. En este caso, vendría a ser el conocimiento matemático. Pero para llegar o lograr la construcción de ese conocimiento matemático, este debe ser analizado en dos momentos diferentes, pero necesariamente complementarios. El primer momento es construido y producido a través de las actividades individuales colectivas, ligadas a la funcionalidad, y en un segundo momento a la motivación intrínseca y extrínseca del individuo por conocer más. De lo mencionado anteriormente, el conocimiento matemático se manifiesta a través de las construcciones sociales, las cuales son las distintas formas y procesos que existen entre las culturas para entender y modificar su estado. La construcción es producto de aspectos filogenéticos y ontogenéticos, que a su vez se le antepone al individuo. Es de mencionar que la necesidad y la curiosidad son distribuidas entre todos los individuos que conforman la comunidad, por lo cual aquel que tenga el conocimiento puede ser distribuido rápidamente en su comunidad. Es importante para nosotros, como personas, conocer las prácticas sociales y avances que han logrado los pueblos pre-incas en el territorio peruano. Por ello, el objetivo es darles a conocer las matemáticas congeladas de esas culturas, manifestadas en su arquitectura, es el quipu, la ropa, los geoglifos, la cerámica, la textilería, etc. Cabe mencionar además una reflexión filosófica de Barthes, que insiste en la importancia de concebir la existencia de diferentes matemáticas, no solo desde el punto de vista histórico, sino aceptar que existen y conviven contemporáneamente distintas matemáticas. Ahora pasemos a los conceptos. Primero es declarar que hubo varios antropólogos que han observado y recolectado los conocimientos matemáticos de distintos pueblos originarios en todo el mundo, colocando nombres como matemática congelada, matemática oprimida, matemática popular y entre otras cosas más. Pero fue Ubiratán de Ambrosio, un experto en historia de la matemática además, él decide reunir los investigadores interesados en estudiar estas disciplinas de diferentes formas para poder hacer matemática, pero bajo un programa en común, dando origen así a lo que él denomina programa de etnomatemáticas. Bueno, él trata de explicar qué es etnomatemáticas. ¿Qué es esto? Recordemos que ese término fue creado recién por de Ambrosio, o sea, recién en 1977. Él dice que la definición de etnomatemáticas es muy complejo, por lo cual se basa tan solo en tres términos griegos que la componen. Primero, que vendría a ser etno, que vendría a ser pueblo, raza o cultura. El siguiente, que es matema, que quiere decir explicar, entender, enseñar o manejar. Y finalmente tika, que lo relaciona más con la raíz griega de techni, que quiere decir maneras, artes y técnicas. Distintos autores han elaborado incluso o utilizado diversos términos para resaltar lo cultural e incluso lo político de las matemáticas. Pero volvamos de una vez a nuestro tema principal. ¿Qué son las matemáticas congeladas? Según Paul Yerkes, quien fue el que creó este término de matemáticas congeladas, estas matemáticas congeladas adoptan una concepción amplia de las matemáticas que abarca actividades de conteo, localización, medición, diseño, juego y explicación. Enfatizan y analizan influencias de factores socioculturales en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de las matemáticas. Toman las técnicas y verdades de las matemáticas como un producto sociocultural que cada cultura desarrolla sus propias matemáticas. Este concepto hace referencia además a los conocimientos y habilidades de matemáticas congeladas en artefactos como en cestos, cerámicas, diseños geométricos de las figuras de los mantos, la arquitectura como en plazas o escaleras, hasta incluso en artefactos musicales. Es bueno precisar qué es lo que se quiere decir con el término de congeladas, ya que las culturas que lo usan, bueno, ya no existen.
es decir, no están vivas. Por eso se le dicen congeladas, porque es a través de sus manifestaciones culturales que se puede conocer que estas culturas que ya no existen actualmente sí han desarrollado matemáticas, pero de los instrumentos que han llegado hasta nuestros días. Y ahora, del siguiente, que vendría a ser nuestro tema principal, de las culturas preincas. ¿Quiénes son esas culturas preincas o qué son las culturas preincas? Son aquellas culturas que existieron antes del dominio o la existencia del Tanwitsuyo. En otras palabras, esas culturas pertenecen a periodos anteriores al del Inca. Mejor para que se entienda, en un esquema más histórico o de división histórica, ellos son o pertenecen al periodo, bueno, a periodos anteriores del horizonte tardío. O sea, pueden ser del intermedio temprano, del intermedio tardío, del formativo, pueden ser incluso del arcaico. O sea, es muy amplio las culturas preincas. Para el problema de investigación he elaborado las siguientes preguntas. La primera, que vendría a ser, ¿cómo sabemos de que los pueblos pre-incas conocieron la matemática? La segunda, ¿el conocimiento de los pueblos pre-incas fue innato o fue aprendido? Y la tercera, ¿cómo fueron pasando sus conocimientos sin saber la existencia de la escritura, como nosotros sabemos? Para esto nosotros vamos a analizar nuestras respuestas a través de los siguientes análisis que vamos a ver siguiente en nuestro marco teórico. Análisis filogenético. Desde el punto de vista filogenético, los conocimientos son construidos durante la evolución de la especie, con el fin de sobrevivir y en el caso de los humanos de negociar. Esos procesos y las formas naturales están implícitos en la filogenesis, que se halla en la naturaleza misma de los humanos, y es que lo que hacemos de manera espontánea y natural, además nuestro referente es el mismo medio natural y social para nuestra sobrevivencia, ligado de alguna manera a la funcionalidad. Este último significa integrar orgánicamente tal conocimiento a la vida para transformarla. Desde una analogía podemos relacionar la biología y la cultura. La unidad vendría a ser el gen. En este caso, en la analogía pasada de la cultura vendría a ser el meme. No el meme de forma humorística, sino el meme que, bueno, a través de la memética, este vendría a ser la transferencia de la información cultural. Es de manera que el meme cultural es el conocimiento que se transmite, en este caso a los más jóvenes, que a su vez va variando según la experiencia de la que la recibe. Es decir, esa transferencia cultural está en constante cambio. Cuando se trata de pensar en la cultura como algo dinámico que se modifica con el paso del tiempo, no se está diciendo nada original. En efecto, es evidente que los contenidos culturales no están escritos en piedra, puesto que vemos a diario a que de manera surgen nuevas tendencias que terminan expandiéndose y reemplazando a veces incluso otros elementos culturales, tales como los podemos ver a lo largo del periodo histórico aquí en el Perú, de cómo se han ido reemplazando esos conocimientos, ya sea en la arquitectura, el paso de una arquitectura monumental hacia otra mucho más grande y organizada. Por ejemplo, en este caso, las culturas princas fueron construyendo la idea primaria de figura o la necesidad de medir, surgiendo a través de la convivencia del hombre y la naturaleza, el cual se fue desarrollando y complejizando con el paso del tiempo. Llegado a este punto, cuando un individuo se presente ante un problema, por ejemplo, si quiere construir un puente, es necesario que lo mida y luego lo calcule la cantidad de materiales que usará para la construcción de este. Aquí el individuo asimila el problema presentado, tales como podemos ver en el esquema aquí, cómo asimila el problema y con los conocimientos que él tiene anteriormente, lo reconstruye y lo reajusta para acomodarse a la situación. Para el análisis ontogenético, analizaremos respecto a las diferentes perspectivas que tengan las teorías.
La primera teoría vendría a ser la teoría sociocultural desarrollada por Lev Vygotsky. Esta, dice, se basa en la relación específicamente a partir de la acción sobre la naturaleza, o mejor dicho, con el mundo exterior. Es aquí donde se va forjando desde un comienzo un marco de interacción con las matemáticas, y es a través de esos procesos de interacción que la persona va adquiriendo progresivamente un conocimiento. Esas interacciones serán construidas, primero, en el plano intersubjetivo, para después poder interiorizarse en un plano intrasubjetivo. Toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. En otras palabras, primero entre personas, interpsicológico, y después en el plano, ya como mencioné, de la propia persona. Pues según otros autores, para que puedan reforzar este tipo de teorías, como por ejemplo McIntosh, él habla sobre el pensamiento numérico. Y él en la siguiente cita menciona: el pensamiento numérico se refiere a la comprensión en general que tiene una persona sobre los números y las operaciones, junto con la habilidad y la inclinación a usar esa comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones. Desde otro punto de vista, Vesnick habla que este tipo de pensamiento es superior por sus siguientes características, o sea, el pensamiento matemático. Primero, porque no tiene un proceso algorítmico, no es específico, pero va directo a la acción. Segundo, que tiende a ser complejo, ya que no puede ser visible un procedimiento y puede tomar muchos atajos como no. Tercero, siempre se intenta juzgar o interpretar las posibles soluciones. Cuarto, se intenta encontrar algún significado al problema que nos planteamos. Como se ha mencionado, este pensamiento numérico es un proceso largo, es decir, su desarrollo conlleva largos periodos de tiempo, ya que aquí entran a tallar la cognición humana y las matemáticas. La siguiente teoría vendría a ser la teoría constructivista de Jean Piaget. Él menciona que la esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia, que va produciendo por la interacción de sus disposiciones internas con su medio ambiente. La idea de que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona. Por ejemplo, a través de los procesos de aprendizaje, las culturas preincas van construyendo estructuras, es decir, van organizando y dando forma a la información adquirida, las cuales les permitirán un aprendizaje mejor, debido a que ya cuentan con experiencia. Estas son amplias y complejas, interconectadas, y funcionan con esquemas para activamente filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información recibida en relación con alguna experiencia relevante. El conocimiento es producto de la interacción social y de la cultura, donde todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Finalmente, la teoría modular. Esa teoría fue propuesta por Jeffrey Fodor. Él propone que la mente está estructurada en módulos innatos. Definía esos últimos como sistemas de entrada, es decir, sistemas operativos. Según Fodor, los módulos funcionan de manera independiente y especializada dentro de un dominio, y además son procesos automáticos y veloces. Pero nuestra mente no solo se compone de distintos módulos, encapsulados e independientes unos de otros. Fodor también propone que en medio de los módulos se encuentra un sistema central, cuya tarea es recibir la información de los sistemas de entrada, o sea, de los distintos módulos. En otras palabras, hay un sistema central que se encarga de integrar y registrar la información que procesa cada módulo, y a partir de esto podemos generar procesos y funciones complejas. Esta teoría sugiere que la mente es una herramienta multiuso, capaz de activarse ante cualquier tipo de tarea o información,
Así, independientemente de que se nos presenta un problema lógico-matemático, lingüístico, físico o social, nuestra mente pone en marcha mecanismos de percepción y de solución del problema. Frente a esta concepción, el enfoque modular sostiene que la mente no es una herramienta unitaria, más bien es de un conjunto de herramientas, cada una de ellas especializada en un problema, tarea o información específica. Más allá de ser una herramienta multiusos, la mente también es concebida como un conjunto de procesos y sistemas especializados en resolver distintos tipos de problemas. Como tal, cada proceso tendría una estructura y una competencia determinada, y por lo mismo, cada proceso es concebido como un módulo distinto. Así, la mente estaría construida por un conjunto de módulos especializados en un tipo de proceso o actividad determinada. Esta teoría, como ya lo hemos visto, menciona que los conocimientos matemáticos o las matemáticas congeladas, en este caso, no fueron desarrolladas durante un proceso de desarrollo, sino que esas eran innatas. Pero haciendo una comparación con las otras teorías, esas hablan que el conocimiento matemático ha sido forjado a través de un desarrollo. No fue innato, sino que fue aprendido. Análisis histórico-cultural. Desde aquí las matemáticas de los pre-incas se refieren al conjunto de conocimientos numéricos, geométricos y los instrumentos desarrollados y usados por los mismos pueblos pre-incas. Se puede caracterizar principalmente por su capacidad de cálculo en el ámbito económico desde el arcaico, ya que en Caral se han encontrado los quipus, que son muestras de la importancia que alcanzó la aritmética en la administración. Eso se plasmó en una aritmética sencilla pero efectiva para fines contables, basada en el sistema decimal. Conocieron el cero y dominaron la adición, la resta, la multiplicación y la división. Por otra parte, la construcción de caminos, canales y monumentos, así como el trazo de ciudades y fortalezas, exigió el desarrollo de una geometría práctica, que fue indispensable para la medición de longitudes y superficies, además del diseño arquitectónico. A la par desarrollaron importantes sistemas de medición de longitud, los cuales sumaron como referencias partes del cuerpo. Todo eso se sabe a partir de los materiales arqueológicos, pero recién se podría hablar de historia en ese aspecto con la llegada de los españoles, ya que ellos conocían la escritura, y en cambio los princas no. Y los españoles registraban todo gracias a los cronistas. Pero bueno, para hablar de cuándo inició la historia aquí en el Perú, bueno, eso sería otro debate y otro tema, en la cual no vamos a entrar a discusión. Siguiente vendría a ser el análisis microgenético. Los procesos microgenéticos, como sabemos, son los cambios que se generan en el sujeto en un periodo muy corto o de corto plazo. Los estudios microgenéticos conllevan aspectos cuantitativos y cualitativos que arrojan luz sobre la naturaleza de los estados transicionales. Por la densidad de las observaciones, los investigadores pueden seguir la traza de las trayectorias de desarrollo para un comportamiento particular, como las prácticas culturales, discursivas y operativas relativas a los objetos matemáticos en cuestión. Aquí hablaremos de la teoría de memoria operativa. Ha sido muy importante para entender el aprendizaje. Esa fue desarrollada por Alan Baddeley, pero él la rebautizó a la memoria a corto plazo con el nombre, bueno, como ya mencionamos al principio, de memoria operativa, debido al descubrimiento de operarios con funciones de almacenamiento temporal de información para ejecutar tareas de conocimiento, aprendizaje y comprensión. El primer operario, definido como bucle fonológico, hace referencia a la conciencia fonológica. Este tiene la función de manipular información verbal con el propósito de mantener información a corto plazo. El segundo operario, denominado agenda visoespacial, hace referencia a representaciones icónicas cuya función es la creación y manipulación de las imágenes visuales. Luego, Alan Baddeley tuvo que incluir un nuevo operario más, denominado buffer o almacén episódico, cuya función es integrar la información del contexto de la actividad en una representación multimodal. Todos esos operarios son supervisados por un ejecutivo central, demostrando que la memoria operativa es un sistema de mediación. Puede ser revelador sobre cómo opera una secuencia
y sobre cómo se produce esa transición del funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico. Se han encontrado algunos factores facilitadores de esa transición. Según Wirch, podría mencionar, por ejemplo, de cómo una familia de alfareros pasan sus conocimientos, que podrían decirse matemáticos, para elaboración de cerámica, por ejemplo, ya sea cerámica ceremonial o cerámica de uso doméstico. Para esto, primero debe darse algunos pasos, como mencionó Wirch. Debe haber una disposición cognitiva por parte de la persona que va a recibir este conocimiento. Segundo, el deseo de la otra persona, en este caso podría ser un adulto, al transferir ese conocimiento a la persona más joven para la elaboración de la cerámica. Bueno, y tercero, el uso parte de los adultos de valoraciones reflexivas para informar a esa persona joven el significado de cada paso. Y el siguiente, que vendría a ser las directivas de los adultos que sean explícitas. Y finalmente, la posibilidad de dominar a nivel intrapsicológico la estructura dialogada del funcionamiento intrapsicológico mediante la diferenciación de las funciones. Un proceso de participación de estas características supondrá la elaboración por parte de ambos participantes de definiciones sucesivas de la situación hasta llegar a una definición de la situación compartida y aceptada por ambos interlocutores, y además culturalmente adecuada. Para que los pueblos pre-incas hayan podido resolver problemas matemáticos, fue necesario que dominaran 4 componentes. Primero, traducción del problema, que implica conocimientos lingüísticos y semánticos para entender el enunciado y hacer la traducción del problema. Segundo, integración del problema, que implica conocimientos esquemáticos de los problemas tipo existentes en matemática, almacenados en su memoria a largo plazo. Tercero, planificación de la solución y supervisión, que implica conocimiento estratégico para cumplir los pasos hacia la meta del plan. Y finalmente, el cuarto, que vendría a ser la ejecución de la solución, que implica conocimiento procedimental, conocer los algoritmos de las operaciones matemáticas. Muy buenas noches a todos. Más bien en esa oportunidad me encuentro con la presencia de dos colegas arqueólogas, las cuales son Carol Valenzuela y Antonella Vivera Tames. Más bien, muchas gracias por darme o prestarme su tiempo y pues vamos a las siguientes interrogantes. La primera pregunta sería para la arqueóloga Antonella Vivera Tames. ¿Cómo sabemos de que los pueblos pre-incas conocieron las matemáticas? Muy buenas noches, mi nombre es Antonella Rivera, soy arqueóloga y en esta oportunidad les voy a responder a sus interrogantes presentadas, ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, como arqueólogos nosotros nos basamos en la evidencia cultural y para enfocarlos a lo que hoy conocemos como el concepto matemático, las sociedades pretéritas o pasadas manifestaban esto en la arquitectura. Un claro ejemplo de ello podría ser la ingeniería hidráulica que presenta esta sociedad nazca de la costa central, en la cual a través de los acueductos o el material arquitectónico que presentan, lo generan para tener una mejor uso del agua, ¿no? O sino también en la planimetría de otros sitios arqueológicos, como son los Jamarquilla, los Ishmas en la costa central, para generar esta arquitectura monumental y tener un mejor uso del espacio o territorio. Ya, muy bien. La segunda pregunta sería para usted, ¿el conocimiento de esos pueblos pre-incas o esas culturas fue innato o fue aprendido? Considero que fue aprendido, ya que toda sociedad genera un concepto de aprendizaje debido a una necesidad que presenta, ¿no? Y esto a través del tiempo se va a transmitir, va también a ser modificado de acuerdo a la necesidad que presenta una sociedad en un periodo cronológico. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Ahora para la colega Carol Valenzuela, la pregunta seguiría, ¿cómo fueron pasando esas culturas o estos pueblos sus conocimientos sin saber la existencia de la escritura, como sabemos? ¿Qué tal? Buenas noches, primero con todos colegas, Tadashi y Antonella.
Bueno, respondiendo a tu interrogante, Tadashi, si bien es cierto que estas sociedades pre-incas no conocían la escritura, sí es posible que hayan podido transmitir sus conocimientos matemáticos a través de la práctica oral o uso del lenguaje. Ya que estos conocimientos han podido ser transmitidos de generación a generación como una suerte de manifestaciones culturales, no propio de cada sociedad. Por ejemplo, también podemos considerar estos conocimientos matemáticos como un meme, que sería una unidad cultural propia de una sociedad. Bien. Bueno, sí, el meme que vendría es la unidad cultural, ¿no? Ya. La cuarta y última pregunta, Farset. ¿En dónde podemos encontrar las matemáticas congeladas de esos pueblos incas? ¿En qué contexto arqueológico? Bien, Tadashi. Bueno, considero que justamente estos conocimientos matemáticos, partiendo de la arqueología, lo podemos encontrar en evidencias materiales, como ya anteriormente ha mencionado mi compañera, quizás en los acueductos Nazca, pero también al momento de la elaboración de arquitectura monumental, ellos tenían que tener un conocimiento de cómo elaborar las plantas de diferentes maneras, ya sea de manera cuadrangular o circular. Ellos necesitan un conocimiento matemático para poder construir, ¿correcto? Para poder calcular más o menos las medidas. Y también, por ejemplo, hablando ya de sociedades quizás incas, haciendo uso del quipu, para poder llevar la contabilidad, ¿no?, de elementos del imperio. Así considero que sí se puede recuperar las matemáticas. Tal como se ha visto en la entrevista, las matemáticas congeladas se pueden expresar en diferentes manifestaciones culturales. Ahora pasemos con análisis de casos, instrumentos culturales y agentes. Bien, los instrumentos culturales pueden ser cualquier manifestación cultural, por ejemplo, figuras geométricas, encestos, mantas, incluso infraestructuras como casas, templos, etc. El agente vendría a ser el conocimiento o las habilidades matemáticas. Según Bishop, con las últimas investigaciones acerca de las matemáticas, estas confirman la existencia de 6 actividades matemáticas, como las que se puede ver en el cuadro, las cuales sí o sí se dan en cualquier parte del mundo. Es decir, no hay sociedad en la cual no se cumpla esto. Es de forma universal. Así, las habilidades matemáticas se desarrollan a través de actividades mediadas y estas a su vez se relacionan con las inteligencias múltiples, las cuales fueron propuestas por Howard Gardner. Para el ejemplo, tenemos primero vendría a ser la imagen del camino de Piquillacta, que pertenece a la cultura Wari. Su función es comunicar a las ciudades o cualquier parte de la ciudad, en este caso sería la ciudad de Piquillacta. Cumple con las actividades matemáticas universales como localizar, ya que primero se necesita una coordinación espacial, luego con medir, ya que aquí se necesita una aproximación y una estimación de cuánto tiene que medir, por ejemplo, el largo o el ancho del camino, con diseñar, ya que se tiene que visualizar de cómo va a ser el camino, y siguiente, jugar, puesto que se necesita una planificación. Siguiente vendría a ser la plaza hundida, que pertenece a la sociedad Caral. Su función es netamente ceremonial. Allí también se puede presenciar bailes rituales. Cumple con las actividades matemáticas universales como localizar también, ya que se necesita una orientación espacial. Segundo vendría a ser medir, ya que para eso se necesita una aproximación y una estimación de cuánto tendrá que medir, por ejemplo, el diámetro de la plaza. Luego diseñar, ya que también se necesita una visualización y hacer un dibujo figurativo para poder representarlo. Y finalmente conjugar, ya que se necesita una planificación con pensamiento estratégico. Y es que este lugar, por ser una plaza, obviamente es un lugar donde hay reuniones sociales. Finalmente, los tipos de matemáticas congeladas que podemos encontrar en las culturas pre-incas, algunas, son, primero, geométrico, por la presencia de la arquitectura monumental. Por ejemplo, los centros ceremoniales e inclusive cómo estos organizaban los centros administrativos. Además, podemos mencionar a las líneas de Nazca dibujadas en el desierto. Un segundo tipo de matemáticas congeladas vendría a ser el aritmético, por su presencia especialmente en los quipus, que sirvieron para una mejor administración
tanto para los preincas y sus sucesores, los incas. Y finalmente algebraico, por su presencia de funciones algebraicas expresadas en la infraestructura, especialmente aquellas que tengan base circular, como por ejemplo una casa chachapoyas. Conclusiones. Sobre las conclusiones en matemáticas congeladas, es como ya se mencionó, es un término nuevo. Su función es de conocer las matemáticas, en este caso preincas, que quedaron impregnadas en sus manifestaciones culturales. A partir de las teorías propuestas de Piaget y Vygotsky, es que sabemos que las matemáticas congeladas de los preincas fueron aprendidas y no de manera innata como menciona Fodor en su teoría modular. Finalmente, en cada momento histórico ha ido cambiando el conocimiento matemático de esas culturas, es decir, nos indica que todo fue un proceso. Su unidad cultural fue variando de generación en generación.